Celso Otero, gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Buenas tardes, feliz año a todos. Celso, como decimos, dato el que se mantiene con respecto al consenso del mercado, un repunte del 7% interanual en el mes de diciembre, una inflación que se ha disparado al mayor nivel desde 1982. No veíamos un ritmo, una velocidad similar desde hace 40 años. ¿Cuál es la valoración, el análisis, cómo interpretamos este dato? Pues al final lo que vemos en este dato, que ha estado muy en línea con lo que estaba esperando el mercado, es que una parte importante de este dato viene justificada por dos eventos que no solemos ver, ¿no? Que no solemos ver, que están impactando de manera importante en estos últimos datos. Uno es el coste de la energía. Veníamos de un año base, como es en el 2021, donde teníamos unos precios de la energía muy bajos. De hecho, los futuros llegaron a estar en negativo por primera vez en la historia por los problemas de almacenamiento que había de petróleo. Y a medida que se ha producido menores inversiones y se ha incrementado la demanda, hemos visto como los precios del petróleo se dirigían a niveles superiores a 80 y eso ha sido inflacionario para la economía, ¿no? Esa es una de las patas. Y la otra de las patas importantes es la parte de bienes, ¿no? Al final estamos viendo subidas de precios debidos a los problemas en la cadena de suministros derivados por los cierres parciales por el COVID, el encarecimiento de los transportes y demás, que estamos viendo en muchos sectores. Y eso ha sido la otra pata de incremento extra que ha tenido este dato de inflación, ¿no? Y este dato y los últimos datos que hemos venido conociendo. Y por ello hemos visto que las palabras de Powell que decían sobre las herramientas de política monetaria que podría usar si esto permanece en estos niveles, pues las iría aplicando. De momento vemos subidas de tipos de interés durante este ejercicio y también una eliminación de esos estímulos mediante compras por parte de la Reserva Federal y amortización de las mismas. Pues como indicabas, Celso, dos patas principales para entender este repunte de la inflación. Por un lado, el coste energético, por otro lado, el coste de los bienes debido a esos problemas en la cadena de suministro que estabas citando, que ha sido una de las principales crisis que también hemos tenido a lo largo de 2021. Respecto a lo que escuchábamos ayer por parte de Jerome Powell, bueno, tenemos que tener en cuenta que la inflación es un dato especialmente relevante porque al final es el dato al que mira con especial relevancia la FED para conseguir controlar este dato, esta cifra, sin afectar al crecimiento económico, que es el principal reto que ahora mismo tiene el Banco Central de Estados Unidos. Este dato es el que va a determinar, como decías, ese ritmo de retirada de estímulos monetarios, también con el foco puesto en cuándo va a empezar a subir los tipos la Reserva Federal. ¿Cómo crees que podría afectar este dato que hemos conocido respecto al mes de diciembre, o si podría afectar o no? Porque por lo que conocíamos ayer por parte de las palabras de Jerome Powell, el mensaje no sorprendía en demasía. Utilizó un mensaje bastante continuista a las últimas comparecencias que habíamos estado viendo, sobre todo si nos referimos a la última reunión de política monetaria que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2021. Así que, ¿hasta qué punto este dato que hemos conocido de diciembre puede sorprender a la FED e incluso marcar un cambio en la línea que tenía ya pronosticada de cara a los próximos meses? A ver, nosotros consideramos que estos datos estaban muy en línea de lo que estaba esperando el mercado. A la FED tampoco le va a sorprender estos datos. El problema principal sería si esa escalada de precios de energía continúa en el tiempo, si los problemas en la cadena de suministro derivado de nuevas variantes del COVID hace que sean persistentes y siga habiendo inflación en bienes, y si se va trasvasando ese efecto a otros sectores de la población. Es decir, si empezamos a ver incrementos de salarios de forma sostenible en distintos sectores, con incrementos de precios en sector servicios por encima de lo que es habitual, entonces a partir de ahí las subidas de tipos de interés que ha estado marcando la Reserva Federal y por la que se está guiando un poco los movimientos de mercado, pues podrían ser necesarias que sean mayores y podría poner más nervioso al mercado, ¿no?
¿Confía el mercado en la Reserva Federal? No sé en qué porcentaje, pero quizás una confianza total es difícil alcanzarla, pero ¿confía en gran medida el mercado en que la Reserva Federal sea capaz de evitar esa progresiva subida de la inflación, que la inflación directamente se arraigue, se estanque en la economía de esta forma a estos niveles? Hombre, aquí tenemos varios problemas. Un tema es el tema de subida y bajada de tipos de interés, que es la herramienta que tienen los bancos centrales, además de pues, reducción de activos de su balance, ¿no? Que son las armas con las que juega la Reserva Federal, pero puede suceder que se le escape debido a que muchos de los efectos de la inflación no son locales, son a nivel global. Entonces, la coordinación entre bancos centrales sería un poco la clave, ¿no? Si este movimiento que estamos viendo en energía y demás puede provocar una subida de tipos de interés más a nivel global, ¿no? Que sería un poco la idea que se produzca de una forma más paulatina. Nosotros consideramos que poco a poco los efectos de la pandemia deberán ir disipándose. Nosotros lo vemos más como un efecto coyuntural, no un tema estructural, y que por tanto estos puntos tan fuertes que hemos vivido pues no van a ser permanentes. Otro tema es si nos encontramos ante un escenario de tipos en el 2%, en inflación en torno al 2%, o si de forma estructural se va más hacia niveles del 3, 3,5, 4%. Entonces ahí de forma estructural tendremos unos tipos un poco más elevados de lo que podía pensarse con antelación. La clave aquí es toda sorpresa en inflaciones sostenidas en el tiempo, pues va a afectar al mercado debido a que vamos a tener que descontar los flujos de caja de las compañías a unos tipos de interés más elevados y eso provoca unas valoraciones menores de los activos. Respecto a las subidas de tipos de interés, bueno, Jerome Powell sí que es cierto que ayer volvía a incidir en que va a comenzar bueno, a iniciarse ese ciclo este año, va a ser en este 2022 cuando se inicien esas subidas de tipos, pero sí que es cierto que el mercado bueno, sigue calibrando cuándo va a empezar. Cada vez hay más voces que apuestan porque esa subida de tipos se inicie en el mes de marzo de 2022. Con los últimos datos que hemos conocido, el de noviembre y el que hemos conocido hoy de diciembre, se abre más todavía la puerta a que el inicio de ese ciclo de subida de tipos sea en marzo. Pues sí, la verdad es que cuanto más persistentes sean los tipos de interés, es más probable que sea más cerca en el tiempo. Al final se está barajando que puedan empezar a subir tipos en marzo y que pueda haber 3 e incluso 4 subidas durante el ejercicio. Pero al final hemos visto que la Reserva Federal siempre ha estado intentando mantener la calma y mandar un mensaje de tranquilidad al mercado. Ha sido el que ha apoyado a los mercados en toda esta época de pandemia y ha podido así proteger un poco el efecto riqueza generado por los mercados financieros en la economía americana y dar liquidez también al resto del sistema, y eso provoca que la economía no haya sufrido tanto como se podía esperar. Por tanto, tampoco pensamos una agresividad excesiva dentro de la Reserva Federal, ya que con ello podría debilitar la recuperación económica. También es verdad que si tenemos una inflación demasiado elevada, eso también puede afectar el crecimiento. Con lo cual, si vemos que se dispara, evidentemente la Reserva Federal tendrá que tomar cartas en el ajuste y acelerar las subidas de tipos de interés. Celso, una última cuestión. Esta tarde, a nuestras 8 de la tarde, vamos a conocer el contenido del libro beige de la FED, que va a servir de referencia para preparar la próxima reunión del Banco Central de Estados Unidos, una reunión de 2 días, como habitualmente, que va a arrancar el 25 de enero. El 26 va a ser cuando conozcamos definitivamente esa decisión de política monetaria, cuando comparezca Jerome Powell para dar el discurso y comparecer ante los medios de comunicación. ¿De qué tenemos que estar pendientes respecto al contenido de este libro beige? Al final, la clave la seguimos viendo en lo que hemos estado comentando. Al final, todo lo que es los datos de inflación, cómo va recuperando, cómo esto está impactando en el crecimiento económico, y es a lo que más pendientes van a estar la Reserva Federal a la hora de tocar los tipos de interés. Al final es el dato más preocupante
y siempre han defendido, no solo la Reserva Federal, sino la mayoría de los bancos centrales, que esto es un efecto coyuntural. El mercado está un poco más escéptico en ese sentido y podemos considerar que igual esa inflación, esos objetivos de inflación tan bajos que se tenían inicialmente, pues poco a poco habrá que irlos subiendo y adecuando una política monetaria mucho más normalizada en lo que es históricamente, que en la última década se nos hace raro. Pues nos quedamos con todas esas referencias. Como siempre, un placer. Celso Otero, gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.